Bienvenidos al primer clinic de la Federación Cántabra de Baloncesto, un clinic online que lo determinado la dirección de la Federación Cántabra nos pedía que en estas jornadas que tenemos navideñas seleccionásemos a ponentes de calidad para que podrían dar pues, o cubrir las inquietudes que tienen los entrenadores de nuestra comunidad. Pues la mayor inquietud que nos plantearon a los nuevos entrenadores era el tema de la preparación física. Aspecto especialmente en cantera porque nuestra inmensa mayoría de gente está vinculada a estos clubes de categorías de formación. Entonces, qué mejor ponente que para lo que consideramos nosotros, y vamos a ponerlo entrecomillado, el preparador físico más importante de la región, o mejor de la región, que ahora le tenemos en tierras gallegas. Su nombre es Sergio Julián Gutiérrez, que es muy joven, tiene 27 años, que como jugador comenzó en las canteras de Paspiéragos y tuvo participaciones en selección cántabra. En su última etapa de formación sí que tuvo ahí pequeñas lesiones que le fueron ahí dificultando un poco su presencia en pista, pero acabó incluso jugando en primera división ya en León, en Agustino Seras y terminando o compaginando en la última etapa de su formación universitaria, pues su etapa de jugador y su etapa como preparador físico puro y duro en categoría de Liga EVA en León. Pero además de eso, podemos contar que estuvo involucrado en el equipo de Solares de Primera Nacional, que en 2017-2018 ascendía a Liga EVA, que ha sido preparador físico ayudante en dos equipos de Liga CB, como son Obradoiro y Breogán, que ha estado como máximo responsable de la preparación física en el conjunto de LED Plata del Grupo Alega Cantabria CBT y que en la temporada 2019-2020 llegaba a tierras gallegas, a un equipo de Liga Femenina 2, a Baxi Ferrol, que apostaban por la juventud y por la sapiencia de nuestro protagonista y del que va a dar hoy un clic sobre la preparación física. El equipo ascendía a Liga Femenina de la mano de Dino López y apostaron por él definitivamente. Y la apuesta es firme, es una apuesta de 2 años y el trabajo bien hecho tiene recompensa porque además es el coordinador de las categorías inferiores de la Universidad de Ferrol. Con este espectacular currículum que hemos narrado, me contaba aquí antes de comenzar esta pequeña presentación del CINIP que nosotros seguimos un trabajo que tenéis ahora mismo en Internet y que se llama El control y cuantificación de la carga de un equipo de Liga EVA, que lo redactó como fin de máster en el año 2019 y que, como el nombre dice, indica cómo trabajó en esa temporada en la categoría de Liga EVA. Estuvo tutorizado por Alejandro Vaquera, que ahora es el máximo responsable de los aspectos fisiológicos de la Federación Española de Baloncesto para los cursos de entrenador superior, y nos pareció un trabajo tan bueno que lo tenemos como libro esencial en nuestros cursos de formación y es algo que le sorprendía porque ni él mismo conocía este dato. Por todo aquello nos pusimos en contacto con él y inmediatamente un hombre de baloncesto como es él, su hermana menor, Noelia, jugadora con amplia experiencia en categorías, Pablo, su hermano mayor, pues le hemos tenido pues entrenando pues incluso este ascenso en Solares, pues él estuvo ahí máximo, pero ha sido entrenador referente tanto en Paspiragos como en Solares ahora mismo, que está trabajando últimamente ya con los más pequeños porque tiene esa dedicación a los primeros pasos. Bueno, yo tengo que decir que dentro de la familia me quedo con su primo Samuel, que es talento como jugador y ahora un nuevo entrenador que está dando unos pasos de gigante y que nos encanta ver que esta familia jaurena, esta Gutiérrez, está dándonos estos frutos tan buenos en el mundo del banquillo. Pues con este pedazo de presentación, lo que queríamos es que ahora pues, le damos la voz a Sergio, que nos va a hablar de la preparación física en cantera. Y ya decimos que un exponente que en Liga Femenina tengamos ahora la suerte de tener a un hombre tan joven que quiera contarnos en primera persona y con esa voluntad. Desde aquí ya te damos las gracias, Sergio, y de verdad este primer clínico no se podría celebrar sin tu presencia. Muchas gracias, Sergio. Pues nada, lo primero darte las gracias a ti, Durán, y a Amador por organizar esta serie de clínicas, esta serie de charlas, y dar las gracias también por invitarme, por dar un poco de visibilidad a lo que es la parte de la preparación física, ¿no? Que igual es un poco ese mundo que todos conocemos, pero que nadie sabe de qué va. Y nada, por mi parte, poco más que añadir a la presentación que has hecho. Nada, lo que comentabas, soy ahora mismo soy el preparador físico y el adaptador en el primer equipo de Baxi Ferrol. Actualmente estamos en Liga Femenina Endesa.
Y aparte de esto, también soy un poco el responsable y el coordinador del área de preparación física en la cantera. Este área es la que, bueno, este área le hemos, digamos, empezado a dar forma, la hemos empezado a montar este año. Y claro, como todo que empieza desde cero, pues primero está un gran volumen de trabajo para dar forma a esta base teórica y poco a poco ver cómo vamos viendo cómo esta parte teórica, esta idea que tenemos de cómo aplicar la preparación física en la cantera, pues vamos viendo en el día a día cosas que funcionan, cosas que no, y las adaptaciones que tenemos que estar haciendo constantemente con cada equipo. Y nada, por mi parte, si quieres, empiezo ya con la... Empezamos y que disfrutar tanto como voy a disfrutar yo de esta ponencia. Te dejamos a ti, Sergio, para ti todo. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. Pues... Vale, creo que ya se está compartiendo la pantalla. Durán, ¿se ve bien? Se ve correcto, muy bien, correcto. Vale, perfecto. Pues nada, en la charla de ahora, vamos a ver un poco cómo trabajamos aquí en Ferrol, en el Baxi, la parte de la preparación física en cantera. Vamos a hablar de tres grandes puntos o tres grandes bloques. Lo primero, la programación de los contenidos físicos en categorías de formación. Luego vamos a ver un poco lo que es el programación, control y cuantificación de las cargas, que personalmente a mí es el apartado que más me gusta, bueno, aparte de por el trabajo que ha comentado Durán, que yo desconocía que lo estaban utilizando en la federación como libro de base para el tema de preparación física. Y luego también vamos a hablar un poco del trabajo físico integrado que hacemos dentro de las sesiones de entrenamiento de base. Sobre todo nos vamos a centrar en el calentamiento y en el final de la sesión. En todos los puntos vamos a ver un poco lo que es la parte teórica y luego cómo poder aplicar esa parte teórica a lo que son los entrenamientos y en el día a día con los chicos. Vale. El primer punto, programación de los contenidos físicos en categoría de formación, es decir, cómo estructuramos la parte física en todas las categorías, en alevines, benjamines, infantiles, cadetes, etc. Para hacer esta programación de los contenidos, primero tenemos que saber lo que es la fase sensible. La fase sensible es el periodo de tiempo en el cual hay una mayor o una menor presencia de determinadas hormonas en los organismos de nuestros deportistas que facilitarán la mejor adquisición de determinadas capacidades físicas. Esta presencia hormonal no es la misma durante todo el periodo de maduración o de desarrollo de nuestros deportistas, es decir, que las diferentes hormonas van a estar distribuidas en mayor o menor presencia a medida que nuestros deportistas crecen. Por lo tanto, como hay esa diferencia hormonal en función de la edad, podemos decir que las fases sensibles también van a ir variando en función de la edad de nuestros jóvenes deportistas. Todo esto de las fases sensibles es importante de cara a saber o a poder optimizar un poco lo que son las etapas de formación. Es decir, que dedicándole el mismo tiempo de entrenamiento a una capacidad o a otra, si digamos, enfocamos los entrenamientos a lo que hay que entrenar en la fase sensible en la que se debe entrenar, vamos a obtener unas mayores ganancias con el mismo tiempo de entrenamiento. Es decir, que lo que queremos no es entrenar por entrenar, sino entrenar de una forma lógica y estructural. Vale. Muchos autores hablan de estas fases sensibles y las describen como cualidades físicas dentro de las cualidades físicas básicas. Por ejemplo, en este cuadro que vemos, donde se ven la resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad, vemos que estos autores ordenan las fases sensibles en función a la edad cronológica, es decir, a la edad que tienen ahora respecto a su año de nacimiento, de los nacidos en el 2002, en el 2003, 2010, etc. Aquí, por ejemplo, vemos que estos autores hablan de que en las primeras fases de desarrollo hay que trabajar, digamos, la cualidad física más importante a trabajar es la de la flexibilidad. Mientras que a partir de los 6, 7, 8 años ya se empezaría a trabajar cualidades como la velocidad. A partir de los 10, 11, la resistencia. Una vez llegados a los 15 y 16 empezaría el trabajo de fuerza. Pero eso es una manera de describirlo de forma muy, digamos, resumida. Otros autores, como el que vemos aquí, Martin, va un poquito más allá. Y aparte de las cualidades físicas básicas, también nos hablan de otras capacidades, como puede ser la orientación motor, la orientación espacial, temas de ritmo, equilibrio, etc. Nosotros, desde aquí, desde Ferrol, en el Baxi, sí que trabajamos, digamos, la programación de los contenidos en base a las fases sensibles, pero, a diferencia de estos otros autores, no utilizamos la edad cronológica,
sino lo que utilizamos es la edad biológica. Porque esta edad lo que nos va a permitir es conocer el momento de maduración exacto de cada deportista dentro de cada equipo. Porque a todos se nos va a venir a la cabeza cientos de ejemplos del típico equipo infantil, cadete, donde hay chicos, chicas que están menos desarrollados que el resto de su grupo, mientras que hay otros que, sin embargo, siendo cadete, te aparecen juniors, incluso seniors. Claro, para dar, digamos, respuesta o para poder abarcar todas las necesidades específicas de cada jugador dentro de cada equipo, nos hemos tenido que buscar un poco la vida, ¿no? Para poder hacer esto en el día a día. Nosotros en Cantera estamos empezando a poner en marcha el siguiente protocolo que vamos a ver ahora. Vale, el primer paso que tenemos que hacer es el de conocer la edad biológica. Lo que he dicho, conocer esta edad biológica nos va a permitir conocer las diferentes etapas de maduración. Estas etapas las vamos a llamar en la primera, pico de velocidad de crecimiento, lo que todos conocemos como la fase antes del estirón. La segunda sería el pico de velocidad de crecimiento, que serían los años críticos donde los deportistas, los chavales, están dando esos pequeños estirones, que es donde más crecen. Y luego sería la tercera fase, la del post-pico de velocidad de crecimiento, que es después ya esa época, después de dar ese gran estirón. Estas tres fases son las que nos van a dar o las que nos van a marcar la edad biológica exacta de nuestros deportistas. Ok, vale. ¿Y cómo calculamos esta edad biológica? Lo podemos hacer de dos maneras. Por un lado, tenemos la valoración hormonal, que es, digamos, con ojímetro, simplemente observar a los deportistas, ver si su nivel de desarrollo está acompañado por el nivel hormonal, es decir, observamos si les han salido ya pelos en las piernas, vello facial, desarrollo de las características sexuales masculinas y femeninas, ensanchamiento de hombros, caderas, etc. Esto es una forma de calcular esta edad biológica un poco de aquella manera, porque sí que es cierto que nos va a permitir ver los deportistas que están más y menos desarrollados, pero no nos va a permitir calcular de manera exacta y precisa en qué momento de la etapa madurativa están. Y por fortuna o por desgracia, yo soy cuadriculado y si no tengo números delante, me pongo nervioso, por así decirlo. Entonces, yo lo que propongo que es hacer la valoración somática. Esta valoración somática, ya habló Mirwald en 2002 sobre ello, en varios artículos que sacó, y la valoración somática, para hacerla, lo único que necesitamos es la altura, escalfos, la altura sentado, el peso, la fecha de nacimiento y la edad exacta el día de la medición. Esta edad exacta la podemos calcular con esta formulita que vemos aquí abajo, donde el día de la medición le restamos el día del nacimiento, lo dividimos entre 365 y obtenemos un valor. Ese valor se lo sumamos al mes de la medición menos el mes de nacimiento partido entre 12 y lo que tengamos de ahí se lo sumamos al año de la medición menos el año de nacimiento. Con esta formulita hecho, obtenemos el valor exacto, la edad exacta en el día que hacemos las mediciones. ¿Estas mediciones para qué las hacemos? Bueno, pues para introducirlo en estas fórmulas. Mirwald en sus artículos habla de dos fórmulas diferentes para calcular la etapa madurativa exacta en la que se encuentra cada deportista el día en el que hacemos las mediciones. Bueno, no vamos a hablar de todos los numerajos que hay en las fórmulas, ahí lo dejo. Ahí las dejo por si alguno quiere hacer una captura de pantalla o una foto. Y nada, nosotros lo que tenemos es una tabla Excel ya con estas fórmulas metidas, de tal manera que simplemente cada 3-4 semanas, más o menos una vez al mes, estamos haciendo las mediciones a nuestros deportistas y mes a mes vamos viendo en qué etapa madurativa se encuentran, para que el típico caso de un chico que en enero parece que es de la categoría anterior y pasados 4 meses es cuando pega el estirón y decimos, ostras, esto hay que tenerlo controlado. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es mes a mes chequeando las alturas, los pesos de nuestros deportistas para saber lo que he dicho, ¿no? Exactamente qué etapa madurativa se encuentra. Vale, estas fórmulas al final nos van a dar un valor. Este valor, en función del valor que nos den, vamos a catalogar a los deportistas dentro de un grupo o de otro. Cuando el valor de la fórmula es por debajo de -1, significa que el deportista está en el grupo del pre-pico de velocidad de crecimiento, es decir, un joven deportista que aún no ha llegado a la etapa madurativa que le corresponde. Es decir, a la etapa madurativa del pico de velocidad de crecimiento. Cuando la fórmula está entre -1,
El valor de la fórmula nos da entre -1 y +1, significa que a nivel hormonal, a nivel madurativo, se encuentra justo en esa etapa del estirón, esa etapa del pico velocidad de crecimiento. Y cuando la fórmula nos da por encima de +1, significa que ya ha pasado esa etapa digamos, de los estirones y ya está en el post-pico velocidad de crecimiento. Vale, diferentes estudios que se han hecho a partir de la publicación de Millwall señalan que normalmente, y cuando digo normalmente es por norma general, las chicas siempre se desarrollan 2 años antes que los chicos. Es decir, por ejemplo, en el primer grupo, en el grupo del pre-pico velocidad de crecimiento, normalmente aquí nos vamos a encontrar chicas menores de 10 años, mientras que en chicos son menores de 12. Cuando la fórmula da entre -1 y +1, en el pico de crecimiento, ahí normalmente las chicas tienen entre 11 y 13 años y los chicos entre 13 y 15. Y en el último grupo, ya en el post-pico velocidad de crecimiento, suelen ser ya chicas mayores de 14 años y chicos mayores de 16. Esto simplemente es por un tema de nivel hormonal, de que las chicas se desarrollan 2 años antes que los chicos. Vale, esto es lo que pasa normalmente, pero nosotros como preparadores físicos sí que tenemos que tener, no hacer una norma general, sino individualizar a cada uno y pasamos a cada uno lo que he dicho. Una vez al mes medimos a cada deportista y así sabemos exactamente en qué grupo se encuentra. Vale, ahora que ya sabemos cómo catalogar a los deportistas en cada grupo, vamos a ver lo que trabajamos a nivel físico con cada uno. Con el primer grupo, con el grupo del pre-pico velocidad de crecimiento, es decir, los que en la fórmula me dan valores por debajo de -1, lo que tenemos que trabajar, o lo más importante a trabajar, es las habilidades y movimientos básicos, es decir, que aprendan a moverse, que aprendan a gestionar el espacio y a situarse dentro de él. A nivel de trabajo físico, orientamos todo hacia un entrenamiento neuromuscular, con el mismo objetivo. Trabajamos coordinación, agilidad, flexibilidad, hacemos ya trabajo de fuerza desde un punto de vista neurológico y neuronal, con el mismo objetivo que acabamos de decir, que es que aprendan a saber exactamente dónde están las diferentes partes de su cuerpo y saber gestionar, digamos, su cuerpo para dar respuesta a los diferentes estímulos que se les van a presentar en el campo. Con el segundo grupo, con el grupo del pico velocidad de crecimiento, es decir, cuando la fórmula es entre -1 y +1, ya vamos a empezar a enfocarnos un poco más hacia el deporte, hacia el baloncesto. Aquí lo que empezamos a trabajar ya son las habilidades o movimientos específicos del deporte, es decir, ya la técnica individual, no la técnica individual que usted se puede trabajar en la fase de antes, sino ya cosas más específicas del baloncesto. Luego, a nivel físico, ya empezamos con el trabajo de fuerza, con un trabajo de fuerza clásico, digamos, con una orientación estructural para generar ese aumento de la masa. Es decir, un trabajo de fuerza de hipertrofia. Luego también aquí podemos empezar a hacer un poco a trabajar o introducir el trabajo aeróbico y el trabajo pliométrico. Aquí a alguno igual le choca que en este grupo, que es el grupo del pico de crecimiento, que es normalmente entre 11 y 13 años en chicas y 13 y 15, estemos empezando a meter el trabajo de fuerza de hipertrofia, es decir, el desarrollo de masa muscular con chicas de 11 años. Pues sí, puede darse el caso de que haya niñas de quinto, sexto de primaria que a nivel hormonal, digamos, su cuerpo se lo está exigiendo, se lo está demandando, tengan que empezar a hacer un trabajo ya de hipertrofia en el gimnasio. Esto igual a alguno le choca, pero esta es la realidad. Y alguno igual dice, ya, pero es que si metemos el gimnasio en chicos, chicas tan jóvenes, se les va a retrasar el crecimiento y no van a crecer igual. Nada, eso es un mito. Y ese mito, la ciencia ya ha demostrado que eso es falso. De hecho, al revés. Está demostrado que trabajo de fuerza, obviamente, un trabajo de fuerza orientado a la fase sensible en la que se encuentre cada joven deportista, un trabajo de fuerza bien llevado favorece el crecimiento de las estructuras del cuerpo de los deportistas. Por lo tanto, poco a poco yo creo que tendremos que empezar a acostumbrarnos a ver chicas de 11, 12 años, quinto, sexto de primaria, primero de la ESO, nos tenemos que empezar a acostumbrar a verlas a trabajar en los gimnasios, el trabajo de fuerza. En chicos, lo que he dicho, 2 años más tarde, 13, 15 años, ya en los últimos años de la ESO. Vale, el último grupo, el grupo del post-pico de crecimiento, que son normalmente, lo que hemos dicho, chicas de 14 años en adelante y chicos de 16 en adelante. Son los que en la fórmula, recordamos lo que hemos dicho, en la fórmula nos dan un valor por encima de +1.
Aquí el trabajo físico y el trabajo técnico-táctico ya es específico del deporte 100%. Es decir, aquí ya tenemos que empezar a orientar todo el trabajo de cara a su futuro, entre comillas, profesional o a su futuro una vez pasadas estas etapas de formación. Es decir, chicas de 15, 16 años que ya están en este pico de velocidad de crecimiento, ya están en este grupo de post-pico de velocidad de crecimiento, ya tienen que empezar a trabajar a nivel físico como los profesionales, como la SEN. Bueno, esto es un poco el protocolo que estamos empezando a implementar aquí en Ferrol, Cantera. A modo de resumen, recordamos, primero, calcular la edad biológica con las fórmulas de Milborn que hemos visto antes, y a partir de ahí vamos a sacar los 3 grupos del pico de velocidad de crecimiento. Una vez tengamos a cada jugador, a cada deportista catalogado en cada grupo, vamos a trabajar los contenidos que a ese grupo le toque. Ok, vale. Siguiente bloque que vamos a ver hoy. El de programación, control y cuantificación de las cargas. Controlar y cuantificar las cargas es tener datos cuantificables, es decir, datos numéricos que podamos manipular de lo que pasa dentro de una pista de baloncesto, es decir, lo que pasa tanto en los entrenamientos como en los partidos, para poder luego manipularlos y estructurar los microciclos y los mesociclos de la temporada de acuerdo a los objetivos que nos marquemos. Vale, ya sabemos lo que es controlar y cuantificar las cargas, pero alguno igual ahora se pregunta, ¿y esto a mí para qué me sirve en el día a día? Es decir, yo como entrenador, ¿para qué me sirve controlar y cuantificar las cargas? Si yo con entrenar y hacer los ejercicios me vale. Bueno, yo esto lo respondo que controlar y cuantificar las cargas cobra importancia cuando empezamos a preguntarnos lo que vemos aquí. Es decir, para nosotros es importante de dónde vengo. Es decir, si he competido esta semana pasada 1 o 2 partidos, he competido el sábado o el domingo, eso es importante. También es importante saber cuándo compito. Es decir, juego el miércoles el partido de Copa y el sábado juego Liga, o juego el sábado con mi equipo infantil y el domingo este mismo equipo que compite en la segunda de cadete vuelve a competir. Vamos a programar igual la semana si tenemos un partido o 2 ese fin de semana. Luego también, para nosotros, yo creo que es importante saber los objetivos de cada fin de semana. Y los objetivos normalmente van relacionados con el nivel del rival. Es decir, mira, esta semana me toca partido clave, juego contra el segundo y nos estamos disputando la primera plaza para la Final Four, para luego ir al Campeonato de España. O mira, este partido, bueno, lo voy a ganar de 20, voy a repartir más los minutos, mira, es un rival muy difícil y no me apetece, o sea, no me merece la pena machacar tanto a nivel de minutos a los titulares. Todo esto yo creo que es importante. Ya por último, la pregunta clave es si tengo fechas importantes a la vista. Es decir, tengo una Final Four dentro de 2 semanas. Tengo una fase de ascenso dentro de 2 meses. ¿Todo eso es importante? Vale, pues si para nosotros es importante llegar bien a una Final Four, a unos playoffs de ascenso, dentro de 1 mes, 2 meses, necesitamos poder programar las sesiones de entrenamiento de tal manera que lleguemos a esas fechas clave con un pico de forma, es decir, en buenas condiciones físicas. Y eso, la única forma que tenemos de hacerlo es cuantificando lo que pasa en el campo. Vale, pero a la hora de cuantificar las cargas no vamos a cuantificar y a programar toda la temporada de golpe, porque la temporada es un macrociclo, es un periodo de tiempo muy grande. Este macrociclo, que es la temporada, lo vamos a dividir en unidades más pequeñas, que son los mesociclos. Estos mesociclos, para que todos nos entendamos, son los meses de competición, es decir, enero, febrero, etc. Estos mesociclos, a su vez, los vamos a dividir en unidades más pequeñas, que son los microciclos, que para que todos nos entendamos son las semanas de entrenamiento. Y obviamente, estos microciclos, estas semanas, las dividimos en unidades más pequeñas, que son ya las propias sesiones de entrenamiento diario. Nosotros, con el control y cuantificación de la carga, lo que vamos a dar son valores numéricos a las sesiones de entrenamiento diario, para luego darles un valor numérico a las semanas de entrenamiento. Todo esto en base a los objetivos que nos pongamos dentro de los mesociclos. Es decir, estoy en marzo y en abril tengo la Final Four. En mayo tengo la fase de ascenso. ¿Cómo tengo que estructurar los microciclos para que los mesociclos tengan un orden lógico de cara a llegar con ese pico de forma a las fechas importantes? Bueno, para llegar al pico de forma es importante que entendamos lo que es el proceso de supercompensación. Esto lo vamos a explicar de manera rápida y muy sencilla para que todos nos entendamos. El proceso de supercompensación consiste en lo siguiente.
nosotros tenemos un organismo, que es el cuerpo de nuestro deportista, al que le aplicamos un estímulo. Este organismo, después de aplicarle este estímulo, va a entrar en un estado de fatiga, que es esto que vemos aquí. En función del grado del estímulo, de la intensidad, la carga, etcétera, esta fatiga va a ser mayor o menor. Pero una vez pasada esta fase crítica, esta fase de fatiga, que le dejamos un tiempo para que recupere, el organismo va a ir, digamos, aumentando su rendimiento deportivo. ¿Hasta qué momento? Pues hasta llegar a un estado que es equivalente al que estaba antes de aplicar el estímulo. Pero claro, el organismo dice, vale, ya he recuperado del estímulo anterior y estoy como antes. Pero este estímulo me ha aplicado tanta fatiga y tanto en recuperar. El organismo dice, voy a activar mecanismos de protección, mecanismos de anticipación para dar una mejor, digamos, mayor, una respuesta más eficiente y más eficaz por si se presenta este estímulo. De tal modo que cuando el organismo empieza a activar estos procesos de anticipación, es cuando entramos en ese proceso de supercompensación. Pero este proceso de supercompensación no es eterno, porque si no, joder, nos ha jodido. Yo entreno, si el proceso de supercompensación es para siempre, yo este mes entreno gimnasio a muerte, me machaco, y dentro de 30 años sigo igual. No, esto no funciona así. Ojalá. El proceso de supercompensación, pasado un tiempo, sí que va a empezar a entrar en ese estado de reversibilidad. El organismo dice, vale, he activado todos estos mecanismos de anticipación frente a este estímulo, pero es que hace mucho que no se presenta este estímulo. Entonces, yo, ¿para qué me voy a mantener en este estado de supercompensación? Si este estímulo no me ha vuelto, pues entonces voy a volver a mi estado inicial. Vale. El manipular este estado de supercompensación, este estado de fatiga, recuperación, etcétera, es lo que nos va a marcar si llegar mejor o peor a las fechas clave. Vale, vamos a ver aquí los tres casos que se pueden dar en cuanto al aumento o estancamiento o reducción del nivel de rendimiento deportivo. Vamos a empezar con el estancamiento. El estancamiento se produce cuando los estímulos de entrenamiento están muy separados en el tiempo. Es decir, nosotros aplicamos un estímulo al organismo, entra en estado de fatiga, se recupera, entra en estado de supercompensación, no aplicamos ningún estímulo y poco a poco ese organismo vuelve a su estado de inicio. Cuando vuelve a su estado de inicio, otra vez otro estímulo, lo mismo, fatiga, recuperación, supercompensación y vuelta al estado de inicio. Esto, si lo hacemos durante 4, 3, los meses que queráis o un año, no va a haber ninguna mejora en el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque esos estímulos están muy pegados en el tiempo. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando esos estímulos están muy pegados? Pues que no le damos al organismo el tiempo necesario para que se recupere. Entonces, lo que hacemos es, damos el primer estímulo al organismo. Ese organismo entra en estado de fatiga y cuando empieza a recuperarse, le volvemos a aplicar otro estímulo. Entonces, el organismo, ese estado inicial del segundo estímulo, estará a medio camino entre la fatiga y la recuperación completa. Con esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que poco a poco el organismo va a estar menos recuperado. Obviamente, su rendimiento deportivo va a bajar. Nosotros, los preparadores físicos, ¿qué es una de las cosas de las que nos encargamos? Pues de saber cuándo, cuánto y cómo aplicar cada estímulo. Es decir, dar la dosis exacta en el momento exacto para producir las mayores ganancias de rendimiento deportivo. ¿Y esto esto cómo se hace? Pues aplicando los estímulos de entrenamiento adecuados en los momentos de supercompensación. De tal modo que cuando el organismo entra en supercompensación y le aplicamos otro estímulo, digamos que ese estado de supercompensación inicial va a ser el punto de inicio del siguiente estímulo, de tal modo que va a generar una pequeña fatiga, volverá a recuperar y el organismo dirá, vale, activé todos estos mecanismos de protección para responder mejor al estímulo, pero no han sido suficientes. Voy a reforzar esa conducta. Y poco a poco, si esto lo mantenemos en el tiempo, vamos a ir aumentando el rendimiento deportivo. Ok, vale, ahora que ya sabemos esto de la supercompensación, tenemos que hablar de los dos tipos de carga que vamos a manejar. Por un lado tenemos la carga aguda, que es la carga de la semana, es decir, el sumatorio de los días de entrenamiento de la semana. Y por otro lado tenemos lo que es la carga crónica, es decir, la carga media de las semanas previas, de las semanas anteriores a la semana en la que me encuentro. Yo personalmente siempre cojo el promedio de las 4 semanas
digamos que eso, cojo el promedio de las 4 semanas antes de la semana en la que estoy ahora. Vale, con esta carga aguda y carga crónica, ¿qué es lo que hago? Calculo el ratio. El ratio de carga aguda, carga crónica se obtiene al dividir la carga aguda entre la carga crónica. Esto que nos va a indicar el grado de carga que estamos aplicando a un organismo, a un deportista, respecto a lo que hemos cargado previamente. Cuando esta carga aguda es mayor que la carga crónica, el valor que vamos a obtener está por encima de 1. Es decir, que estamos aplicando más carga de lo que estaba preparado este organismo. Mientras que cuando la carga crónica es mayor a la carga aguda, el valor va a ser por debajo de 1. Es decir, que el organismo podría haber cargado un poquito más. Estos valores los vamos a tener en cuenta para calcular luego un poco lo que es la programación, o sea, para programar luego las cargas de cara a buscar este tipo de forma. Vale, cuando el ratio de carga aguda a carga crónica es por debajo de 0,8, significa que la carga que estamos aplicando esta semana es insuficiente. Insuficiente desde el punto de vista de generar ese estímulo que genere ciertas adaptaciones. Cuando el ratio de carga aguda crónica está entre 0,8 y 1,3, significa que la carga que estamos aplicando es óptima. Y cuando este valor está por encima de 1,3, significa que la carga aguda, que la carga de esta semana, está siendo excesiva y potencialmente peligrosa. Digo lo de potencialmente peligrosa porque Gavet en 2016 sacó una serie de artículos en los que relacionaba que un aumento del ratio de carga aguda crónica, o sea, cuando este ratio supera el 1,3 por cada punto que se pasa de 1,3 es exponencialmente más peligroso de cara a sufrir lesiones musculares, tipo rotura de fibras, calambres, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que a partir de 1,3 ya es una carga aguda excesiva y peligrosa de cara a nuestros deportes. Ok, vale, ya sé la importancia de marcarnos los objetivos a corto, a medio, largo plazo, es decir, las faenas cortas, el ascenso, etcétera. Ya sé la importancia de saber cuándo aplicar una mayor o una menor dosis de los estímulos por aquello de la supercompensación positiva que hemos hablado. Ya sé lo que es el ratio de carga aguda y carga crónica, y ahora me falta lo importante, cómo cuantifico las cargas. Para cuantificar las cargas hay en el mercado infinidad de herramientas, infinidad de sistemas para ayudarnos en el día a día. Aquí, por ejemplo, como bien dijo Durán, yo acabé el máster, hice mi trabajo de fin de máster con Alejandro Vaquera, con el que también empecé mi tesis doctoral. Y aquí vemos una imagen donde estamos utilizando los pulsómetros de los Polar Team Pro, que además de pulsómetros también son sistemas GPS que nos permiten conocer velocidades, sprint, etc. Estas imágenes son del primer año que fui preparador físico allí con el Alegra Cantabria. Bien, con estos pulsómetros GPS podemos obtener muchísimos datos, como los que vemos aquí, pues distancia total recorrida, el número de sprints realizados, el tiempo que han estado cada jugador en cada zona de velocidad. También podemos ver la comparativa entre jugadores, ¿vale? Estos entre dos jugadores diferentes, tanto a nivel de número de sprints, cargas de entrenamiento, velocidad máxima alcanzada, y no solo de la sesión podemos ver los datos, sino que también podemos verlo dentro de cada ejercicio, para poder identificar qué ejercicio es más demandante para cada jugador. Por ejemplo, aquí en el 4x4 continuo vemos la diferencia entre el número de sprints y la velocidad máxima. Mientras que si nos vamos al 5x5 a medio campo más dos campos, vemos que la diferencia entre el número de sprints y la velocidad máxima se reduce bastante. Luego también, obviamente, tenemos valores de frecuencia cardíaca, es decir, cómo se comporta el ritmo cardíaco durante toda la sesión de entrenamiento, y también los tiempos que el jugador ha estado en cada zona de la frecuencia cardíaca. Y claro, el principal problema que tenemos de todo esto es que este tipo de herramientas de pulsómetros, GPS y demás tienen un alto coste económico. Y obviamente no todos los equipos pueden o podemos acceder a este tipo de herramientas. Y bueno, ya si hablamos de cantera, ya ni te cuento, ¿no? Yo lo que os voy a recomendar o lo que os voy a proponer es utilizar digamos, un sistema de control de cargas muy sencillo a coste cero. Para este digamos, sistema de control de cargas sencillo, os propongo la escala de Mover, la tabla de red. Es una escala que va del 0 al 10, donde 0 es mínimo y 10 es máximo. Con esta escala, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la intensidad de cada entrenamiento. Nosotros, al final del entrenamiento, vamos a ir a cada jugador y vamos a decir, a ver, Pepe, ¿cómo ha sido de cansado para ti el entrenamiento de hoy?
0 es mínimo y 10 es máximo. Vale, pues ya ha sido un 5. Venga, Luis, ¿cuánto? Hoy un 6. Y así con todos. Cuando tengamos los datos de todos los jugadores, lo que vamos a hacer es calcular la intensidad media, es decir, cogemos el valor de todo y hacemos el promedio. Con esto que vamos a obtener la intensidad media del entrenamiento. Con esta intensidad lo que vamos a hacer es multiplicarla por el tiempo útil de entrenamiento. Este tiempo útil es el tiempo que realmente están entrenando nuestros deportistas. Es decir, imaginamos 90 minutos de entrenamiento. Entre que se va el equipo que estaba antes, llegamos nosotros, se cambian las zapatillas, preparan sus botellas de agua, lo que sea. Empezamos a explicar ejercicios, paramos para corregir, descanso para beber agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo muerto que los jugadores realmente no se están moviendo, lo quitamos. Y nos quedamos con el tiempo que sí que realmente se mueve. Entonces, por un lado tenemos la intensidad con la escala de Borg y el tiempo útil de entrenamiento. Esos dos valores los multiplicamos y vamos a obtener de manera muy sencilla y muy económica la carga de nuestro entrenamiento. Vale, ahora que sabemos cuantificar las cargas, vamos a ver un poco un ejemplo, ¿no? Porque sí, todo esto de los objetivos a corto, medio y largo plazo, la importancia de la supercompensación, el ratio de carga crónica, cuantificar cargas, etcétera. Todo eso es, sí, muy teórico todo, pero yo realmente no sé, o no me ha quedado claro, cómo aplicar esto en el día a día. Yo creo que con este ejemplo nos va a quedar un poquito más claro a todos, porque con números al final todo queda más claro. Bueno, imaginamos que vamos a cuantificar las cargas de un día, de una semana, y al final vamos a programar un mesociclo, 4 semanas de trabajo. Recordamos, la carga de entrenamiento es igual a la intensidad, que es con la escala esta de Borg, del 0 al 10, por el tiempo útil de entrenamiento. Mientras que la carga de los partidos es 10, porque la intensidad se supone que en un partido es máxima, por el tiempo de juego. Vale, nos imaginamos que la carga media de un entrenamiento, o sea, que la intensidad media de un entrenamiento es igual a 7 y que el tiempo útil hemos tenido 32 minutos. Por lo tanto, si multiplicamos estos dos valores, tenemos que la carga de entrenamiento de ese día es de 224. Vale, ahora nos imaginamos que estamos en esta semana, donde vamos a poner números redondos para que sea más fácil. Imaginamos que estamos de lunes a viernes, hemos entrenado los 5 días. Y en todos los días hemos obtenido un valor de carga, con la fórmula esta que acabamos de ver aquí. Imaginamos que todos los días hemos obtenido un valor de carga de 200. Luego competimos el domingo y también tenemos un valor de carga de 200. Por lo tanto, si sumamos todos estos valores, obtenemos que la carga de la semana es de 1200. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser nuestra carga aguda, porque hemos dicho que la carga aguda es el sumatorio de las cargas de esta semana. Vale, ahora nos falta por saber la carga crónica para poder calcular el ratio de carga aguda. Ok. Nos imaginamos que estamos en la semana 5 y las 4 semanas previas, las que estamos, son estas de aquí. Semana a semana hemos ido subiendo las cargas de 100 en 100. Por lo tanto, en la primera semana tenemos una carga de 900, en la segunda una carga de 1000, la tercera de 1100 y la última semana de 1200. Por lo tanto, la carga aguda, la carga crónica de estas 4 semanas es el promedio de ellas, el cual es 1050. Ahora ya tenemos la carga aguda y la carga crónica. Entonces, el ratio de carga aguda crónica simplemente es dividir una entre la otra. Y de este modo obtenemos que con una carga aguda de 1200 y una crónica de 1050 obtenemos un valor de 1,14. Y con este valor recordamos que lo tenemos que introducir en la tabla que nos mencionaba Gaber, donde a partir de 1,3 es excesivo. Y por debajo de 1 significa que estamos cargando un poco menos de lo que el organismo estaba preparado, y por encima de 1 un poquito más. Por lo tanto, nuestro valor, que es 1,14, ¿qué significa? Que estamos cargando un poquito más de lo que el organismo estaba preparado, pero no estamos dentro de esa franja de peligro de lesión, o de riesgo de lesión. Vale, ahora que ya sabemos cómo, digamos eso, los objetivos, la importancia y demás, ya hemos visto un caso claro, nos queda ya lo último, el cómo planificar los microciclos y los mesociclos utilizando todo esto que hemos visto. Vale, nos imaginamos que vamos a empezar el último mes de competición y este es el panorama, el calendario al que nos enfrentamos. Tenemos que esta primera semana tenemos un partido de liga regular. La segunda tenemos el último partido de la liga regular. La tercera semana es fin de semana de descanso y ya la cuarta semana tenemos los playoffs de ascenso, la final para ir al campeonato de España, lo que sea.
A nosotros lo que nos interesa, imaginemos que es llegar bien a esta Final Four, a esta fase de ascenso. Entonces, si recordamos antes lo de supercompensación, lo que nos interesa es que en esta semana 4 lleguemos en ese pico de forma, en ese estado de supercompensación acumulado que hemos hecho durante las semanas previas. Pero para que haya una supercompensación, ¿qué es lo que tiene que haber primero? Un estímulo. Este estímulo lo vamos a conseguir a través del aumento de las cargas. Este aumento de las cargas lo vamos a poder calcular con lo que hemos visto antes. Vale. ¿Cuánto puedo cargar y hasta cuándo puedo cargar? Eso nos lo va a marcar nuestro equipo. Nosotros, como entrenadores, como preparadores físicos, tenemos que saber hasta cuándo podemos cargar y cuánto tiempo necesitan de descanso nuestros deportistas para producir ese estado de supercompensación. Los preparadores físicos recurrimos a diferentes test de salto, test de fatiga acumulada, etcétera. Los entrenadores que no tengan estos conocimientos o estas herramientas para poder calcular esto, tenéis que ir calibrando durante el año, viendo cómo de cansado es el entrenamiento que vosotros proponéis. Es decir, hoy voy a proponer un entrenamiento de un 6 y van los jugadores y te dicen, hoy ha sido un 8-9. Vale, esos que están más cansados de lo que realmente correspondería. Ok, este estímulo, lo que hemos dicho, puede ser de 1, 2 semanas. Después de este estímulo, de este aumento de cargas, ¿qué es lo que viene? La fatiga y ese estado de recuperación. Esta recuperación, ¿cómo la vamos a generar sin dejar de entrenar? Pues haciendo una reducción de las cargas. Ok, vale, y este aumento y reducción de las cargas, como hemos visto antes, lo vamos a poder calcular o manejar de manera cuantificable con el ratio de la carga aguda y la carga crónica. Cuando queremos subir cargas, sin que haya un riesgo de un aumento de cargas exagerado, este ratio tiene que estar siempre entre 1.0, 1.1 hasta 1.3, que es nuestro máximo. Y cuando queremos reducir cargas, cuando queremos generar esa fase de recuperación, el ratio de carga aguda y crónica tiene que situarse entre 0.8 y 1.0. Vale. Entonces, a modo de resumen, ya sabemos, importante de marcarse los objetivos a corto, medio y largo plazo. Que existe un estado de supercompensación y hay que programar y hay que controlar esos estímulos para generar. También sabemos controlar el ratio de carga aguda y carga crónica y cuál es la importancia para a la hora de planificar los microciclos y los mesociclos. Y también sabemos ya cómo cuantificar las cargas de las sesiones con dos herramientas muy sencillas. Vale. Visto esto, vamos a hablar ya de manera muy rápida de lo que es el trabajo físico integrado, es decir, cómo nosotros trabajamos con la cantera a nivel físico dentro de los 90 minutos que tenemos de entrenamiento en pista con los chicos. Vamos a ver cómo metemos esta parte física dentro de la sesión. Para nosotros, para los preparadores físicos en cantera, el trabajo físico tiene que tener, tiene dos objetivos muy importantes, que es el de rendir más y el de rendir mejor. Cuando nos referimos a rendir más, hacemos referencia a que tenemos que conseguir que los deportistas sean capaces de hacer un mayor número de entrenamientos de calidad. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues intentando que se pierdan el menor número de entrenamientos posibles por lesión. Mientras que el objetivo de rendir mejor, obviamente hacemos referencia a ese aumento de las capacidades físicas, ese aumento de las prestaciones y el rendimiento deportivo. Vale. La sesión la dividimos siempre en 3 bloques. Primer bloque de activación o calentamiento. Segundo bloque de la parte principal, que es el contenido técnico táctico puro. Y la última, que es la vuelta a la calma. La parte principal es la del entrenador. La parte de activación y calentamiento y la de la vuelta a la calma es ya parcela del preparador físico. Es donde nosotros podemos trabajar con los chicos. Nosotros, la parte de activación y de calentamiento, la asociamos al objetivo de rendir mejor. Mientras que la de la vuelta a la calma le vamos a asociar al objetivo de rendir más, es decir, ese objetivo de prevenir o reducir el riesgo de lesiones. Tanto el calentamiento como el trabajo de vuelta a la calma van a seguir siempre la misma estructura, es decir, el calentamiento tiene su estructura y la vuelta a la calma tiene la suya. Pero, aunque las estructuras sean iguales todos los días, lo que sí vamos a ir cambiando va a ser los ejercicios. El calentamiento, tenemos hasta 15, 20, 5 minutos como mucho para trabajar con los chicos. Siempre vamos a empezar con un trabajo de movilidad, 5 minutos. Movilidad articular, con el único objetivo de
aumentar ese rango de movimiento articular, porque está comprobado que articulaciones que tienen un mayor rango de movimiento articular son capaces de generar o de hacer, digamos, son capaces de generar una mayor producción de fuerza respecto a otras articulaciones que tengan un menor rango de movimiento. Por eso, objetivo de la movilidad, aumentar ese rango de movimiento para ser capaces de generar más fuerza. Después de esa movilidad, de nada, 5 minutos, vamos ya al trabajo, digamos, la parte principal del calentamiento, donde ya empezaremos a trabajar temas de coordinación, fuerza, actividad, velocidad, todo esto con el objetivo de activar a los deportistas para que entren en condiciones a la parte principal y también para generar unos aprendizajes o una cierta mejora en el apartado físico. Este trabajo principal de coordinación, fuerza, velocidad va a ir sujeto o va a ir relacionado con lo que hablábamos antes de las fases sensibles y del pico de velocidad de crecimiento, ¿sí? En función de la etapa en la que nos encontremos, si son gente del pico de velocidad de crecimiento, del post-pico de velocidad de crecimiento, vamos a trabajar unas cosas u otras de diferente manera. Vale, la vuelta a la calma. Recordamos, objetivo, rendir más, es decir, reducir el riesgo de lesión. Más que prevenir, que es lo que veis ahí, más que prevención de lesiones es reducir el riesgo de lesión. Y en caso de que se produzca esta lesión, intentar que los plazos de recuperación sean los mínimos posibles, con el objetivo que hemos dicho antes, de que los chicos puedan hacer el máximo número de entrenamientos posibles. Vale, aquí vamos a ver, digamos, los grupos más importantes de trabajo de prevención de lesiones y algún ejemplo del trabajo que hacemos en el día a día, tanto con los chicos de cantera como con el primer equipo. Primer bloque, movilidad de tobillo, súper importante. Está demostrado que un tobillo con una movilidad reducida presenta un mayor riesgo de lesión, obviamente para el propio tobillo, pero también para la rodilla y más concretamente para el ligamento cruzado anterior. Un ejemplo de ejercicio muy básico que os propongo es el que veis ahí en la imagen, donde vamos a poner siempre el trabajo de prevención de lesiones, siempre lo hacemos descalzo. Vamos a poner el pie encima de la superficie por encima del nivel del suelo y debajo de los huesecillos que hay en el tobillo vamos a colocar una banda elástica, una goma, que nos va a tensar hacia atrás. La goma, un matiz, en la imagen veis que la goma está colocada de manera horizontal. Mi recomendación es que la coloquéis en un ángulo de 45 grados respecto al suelo. ¿Por qué? Pues porque con este ejercicio lo que hacemos es movilizar el astrágalo. El astrágalo es el primer hueso que se encuentra, es el primer hueso del tobillo, es decir, justo debajo de la tibia se encuentra el astrágalo. Y el astrágalo es un hueso que no es un hueso plano, tipo ladrillo, para que nos entendamos, sino que es un hueso con... Entonces, si esa goma, esa fuerza, la aplicamos digamos, de manera horizontal, sí que vamos a generar ese pequeño retroceso, ese pequeño movimiento hacia atrás del astrágalo. Pero si ese movimiento, en lugar de ser horizontal, es a 45 grados, vamos a facilitar más esa acción, ese movimiento. Vale, colocamos el pie por encima del nivel o sea, una plataforma que esté por encima del nivel del suelo, goma a 45 grados, el talón no se levanta y lo que intentamos es llevar la rodilla hacia adelante. Esto nada, 10, 12 repeticiones, un par de veces, es un trabajo un par de veces por semana también, es un trabajo más que suficiente para trabajar la movilidad del tobillo. Siguiente grupo, estabilidad de hombro. Aquí os voy a poner unos ejemplos del trabajo que hacíamos el año pasado, este año también lo hacemos, pero no tenemos vídeos, del trabajo que hacíamos el año pasado aquí en Ferrol, con el equipo de Liga 2. Después ya subiríamos a Liga Femenina. Vale, en el trabajo de estabilidad de hombro, vamos a ver los vídeos. No sé si se ven, imagino que sí. Vale, en este vídeo vemos a Patrick, que es la jugadora de la izquierda, cómo sujeta una goma, una banda elástica, con la mano, mientras que también está sujetando una esterilla justo debajo del hombro, en la axila. Esta esterilla, ¿por qué me aquí? Porque la posición natural del hombro no es la de estar pegados, de estar con el codo pegado al tronco, sino estar ahí con ciertos grados de apertura. El objetivo de Patrick, ¿cuál es?
mantener la mano lo más firme y estable posible. Y el objetivo de Julieta, la compañera que le está ayudando, es dar perturbación a esa goma. Con este ejercicio lo que estamos trabajando sobre todo es el magneto de los rotadores. Son esos músculos que se encargan de, para que nos entendamos, de echar hacia atrás los hombros. Vale, el siguiente ejercicio de estabilidad de hombro es como una plancha. Vale, en este trabajo que es parecido a una plancha, lo que hacemos es la estabilidad de hombro un poquito más específico. La compañera le dice qué color va a qué color, es decir, azul, amarillo, blanco a amarillo, lo que sea. Y la jugadora, en este caso Dean, que es la que está trabajando, va alternando los brazos. Aquí vamos a trabajar la estabilidad del hombro que está apoyado, de la mano que está apoyada en el suelo. Esta estabilidad es un poquito más específica porque esa estabilidad es la que necesitamos cuando estamos defendiendo al poste, cuando intentamos recibir un balón al poste bajo y tenemos que aguantar con el brazo contrario a nuestro defensor, etc. Siguiente grupo, que para mí es el más importante, es el más importante en el baloncesto, pero sobre todo es el más importante de cara al trabajo con chicas. Es el grupo del valgo de rodilla. El valgo de rodilla, para que nos entendamos, es esa imagen que veis ahí. Es cuando las rodillas, en un salto, en una caída, en un desplazamiento, tienden a curvarse hacia adentro. Digamos, este tipo de trabajo preventivo es muy importante con chicas porque a nivel anatómico ellas tienen la cadera un poquito más ancha que los chicos. Y ese aumento, ese ensanchamiento de la cadera lo que provoca es un aumento del grado de los ángulos del valgo de la rodilla. Y está demostrado que este aumento del valgo de la rodilla, este aumento del ángulo de los grados de la rodilla, están relacionados con un aumento en el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Si cualquiera que pueda entrar en Google y pone comparación rotura ligamento cruzado anterior, chicos y chicas, va a ver que el de las chicas es bastante mayor que el de los chicos, entre otras muchas cosas, por eso que comentamos, el valgo de rodilla. Por eso para mí este es el trabajo preventivo más importante, junto al de movilidad de tobillo. Bien, vamos a ver este ejercicio. Vale, aquí están trabajando Sune, que es la jugadora de la izquierda, y Yana. Estas son las dos de las tres pivots que teníamos el año pasado. Vamos a analizar este ejercicio en dos partes. Primero, Sune, la de la izquierda, está con la goma, está en posición de lunge, manteniendo la posición de lunge hacia atrás, y está con la goma en la rodilla de delante, tirando hacia adentro, es decir, generando ese movimiento de valgo. Ella lo que hace es dejar que la goma ejerza su tensión y meta la rodilla hacia adentro y con contracciones rápidas y cortas va corrigiendo ese valgo hacia afuera. Vamos a fijarnos en eso. ¿Veis ahí? La goma lleva la rodilla hacia adentro y ella contracciones rápidas y cortas hacia afuera. Vale. Ahora vamos con Jenna, que es la jugadora de la derecha. Jenna lo que hace es también con la goma, digamos, haciendo tensión hacia adentro, metiendo la rodilla hacia adentro, lo que hace es el lunge hacia atrás. Con Jenna lo que vamos a ver es que en el momento cuando baja y cuando sube, cuando solo tiene el apoyo de la pierna de delante, la rodilla tiende a meterse. Ella el objetivo de este ejercicio es que cuando suba y cuando baje, esa rodilla tiene que mantenerse estable, tiene que mantenerse recta. Vamos a ver cómo se va a meter esa rodilla. Vale, vemos aquí como cuando ella baja, ahí, ¿lo vemos? Vamos a pararlo. Vale, vemos ahí como esa rodilla, cuando está abajo, se ha metido. El objetivo es que esta rodilla acabe fuera, que la rodilla esté en línea con la cadera y no dentro. Vale, siguiente bloque de prevención de lesiones, el de estabilidad de cadera. Este bloque de estabilidad de cadera está bastante relacionado con el tema de protección de tobillo y con el de valgo de rodilla. Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio donde le podemos ir metiendo diferentes variantes para orientarlo más hacia un trabajo preventivo o hacia otro. Aquí vemos que Sune está haciendo el lunge hacia atrás.
Vale. Objetivo de este ejercicio. Nosotros el punto de partida es como está el resumen, arriba, hacia adelante y hacia atrás y vuelve, utilizando los brazos para equilibrarse. Lo que tiene que controlar es que la cadera no se vaya hacia afuera. ¿Para qué? Para que la rodilla no se vaya hacia adentro. Lo que hemos comentado antes, el valgo de rodilla. Cuanto más abierta está la cadera, más valgo de rodilla se va a generar. Por lo tanto, si la cadera está estable, la rodilla va a estar más segura. Este es el mismo ejercicio, pero visto desde adelante. Parte desde ahí. Esta es la posición de inicio. Hacia atrás y arriba. Ok. Vale, este ejercicio podemos meterle variantes. Por ejemplo, cuando la jugadora sube, la compañera puede tocarle hombros, codos, empujarla un poco para, digamos, enfatizar esa fase o esa parte de protección del tobillo, de estabilidad del tobillo. También lo que podemos hacer es que colocar una goma en la rodilla que está, digamos, en el bosu, y esa goma tirando hacia adentro, como el ejercicio que estamos viendo aquí. El movimiento que estaba haciendo Jenna, si esa pierna de adelante la ponemos en el bosu, es el mismo ejercicio que aquí, solo que le estamos añadiendo la inestabilidad que genera ese bosu. Bueno, vemos como un simple ejercicio metiéndole 2, 3 variantes, vamos a irlo orientando hacia un tipo de prevención o hacia otro. Y nada, después de este trabajo de prevención de lesiones, que nada, son 5 minutos, 10 como mucho, no se tarda más, nada, hacemos 3, 4, 5 estaciones, que pasen todos un par de veces por todos los ejercicios y ya está, y fuera. No hace falta dedicarle más tiempo. Después de esto vendría ya el tema de estiramientos, uso del foam roller, etc. Nosotros, cuando montamos el área de preparación física en cantera, hablamos siempre desde el primer día, teníamos claro que los jugadores, que las jugadoras, siempre que trabajen con nosotros, tienen que saber el por qué trabajan. Es decir, hoy vamos a hacer coordinación por esto. Vamos a hacer trabajo de prevención de lesiones enfocado a la movilidad de tobillo por esto otro. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, el ir a entrenar no es solo ir a entrenar por diversión, porque quiero hacer deporte, me siento mejor, etcétera. No. Para nosotros, en cantera, el ir a entrenar también tiene que ser, digamos, también tiene que aportar ciertos hábitos o estilos saludables. Y en el caso de que, tenga ese jugador, esa jugadora suerte de llegar a un equipo profesional y se encuentren ya con preparadores físicos y que trabajo preventivo específico, trabajo de musculación en el gimnasio, etcétera, sepan el por qué están trabajando y no, bueno, voy a trabajar y lo que me diga esto, sino el saber un poco, digamos, por dónde van a ir los tiros, el por qué estoy trabajando. Y nada, solamente me queda ya daros las gracias por vuestra atención. Espero no haberme enrollado mucho, que esto no haya sido mucho tostón. Y nada, cualquier duda que pueda surgir de esta charla, de este clinic, bueno, tenéis por ahí mis redes sociales, es accesible por Instagram, Twitter, Facebook, etcétera. Nada, cualquier duda que tengáis, yo encantado de responderosla. Y nada, aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis.